Bueno, ustedes saben que una de cada 4 personas va a tener un trastorno mental a lo largo de su vida. Muchos ya lo sabemos, ¿no? Claro. Dios mío, ¿qué nos está pasando? Y bueno. Bueno, lo lindo es saber qué definimos por trastorno mental. El doctor Ricardo Corral, matrícula nacional 67.653, es médico psiquiatra y forense. Algunos acá dicen se leen a sí mismo, ¿no? Dios mío. Acá en la radio aparecen cuando hay comida y cuando se tratan estos temas, ¿no? Algo recurrente. Bueno, y presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras y jefe de docencia e investigación del Hospital José Bórdoa. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex en el EU2 de Bahía Blanca. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos desde Buenos Aires. ¿Todo bien? Todo muy bien, sí, los estaba escuchando y está bueno tomarlo con humor también, porque es parte de lo coloquial, No, ¿no? pero aparte, ¿sabes? Le quiero contar a usted y a la gente, porque esto hay que compartirlo. La radio tiene mucha gente, aparte de las personas que estamos aquí conduciendo el programa, o siendo parte del programa, y después hay otras personas que están en otras dependencias. Y a veces cuando suceden ciertas situaciones y están escuchando la radio, uno aparece y se señala a sí mismo, como en este caso, como diciendo, yo no estoy bien, ¿no? Dijo uno recién y fue muy gracioso y por eso el humor. La Sí. historia es saber y definir, doctor, cuando uno habla de trastorno mental, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se califica como trastorno mental? Bueno, está muy bien la pregunta porque es uno de los aspectos que también es importante informarle a su audiencia, porque hay cierta confusión sobre todo con el tema de la depresión, ¿no? Porque, le pongo el ejemplo, nosotros podemos estar tristes por distintas circunstancias que son naturalmente, que nos entristecen. El ejemplo concreto que a veces uno habla vulgarmente tiene que ver con el fútbol. Si pierde el equipo preferido nuestro, uno se pone triste. Eso no es ningún trastorno, es la reactividad natural frente a las circunstancias. Así como estamos tristes, podemos estar alegres y contentos. Uh-huh. El problema es cuando eso no deviene de una circunstancia concreta o se extiende durante mucho tiempo, durante gran parte del día, durante muchos días o varias semanas, y nos impacta en la funcionalidad, ya sea, por ejemplo, si uno es joven o es chico y está estudiando o si está trabajando. Ahí es cuando llamamos que eso es un trastorno depresivo, que no es lo mismo que a veces vulgarmente decimos estoy un poco depre, y que eso se asemeja a una situación de enfermedad. Por eso es muy claro distinguirlo, porque de esta manera también contribuimos a que personas que padezcan este trastorno, que es la depresión, puedan animarse a ir a una consulta, que los orienten, a ver de qué se trata, y puedan llevar un tratamiento, porque la buena noticia para la audiencia es que todo esto tiene tratamientos muy eficaces. Tal cual. Ricardo, lo estoy perdiendo en su alocución. No sé si usted está con manos libres. Voy a tratar de correrme un poquito a ver si la distancia nos ayuda a hablar mejor. Ahí está, quizás me van a escuchar mejor. Lo escucho, pero 100 veces mejor. Ahí Bueno, está, bárbaro. perfecto, con muchísima más claridad. Antes tenía una fritura y después empezó a alejar el sonido de su voz. Ricardo, ¿cómo se trata? Primero, ¿cómo se diagnostica? Luego, seguramente hay diferentes niveles de trastornos mentales. ¿Y cómo se lleva adelante un tratamiento de estas características? Bueno, pero ya es excelente lo que dijo. Lo felicito. Está bien orientado, porque está diciendo cómo se diagnostica, qué es lo primero que hay que hacer. Uh-huh. Un buen diagnóstico. En medicina, antes de iniciar un tratamiento, hay que hacer un diagnóstico. Y estar triste o tener síntomas psíquicos no necesariamente implica que uno tenga un trastorno depresivo, como muy bien lo dijo. Por eso que el diagnóstico de precisión requiere tener una consulta con un médico especialista, porque a veces los síntomas psíquicos son una resultante o son causados por otro tipo de enfermedades. Siempre planteo un poco lo mismo y comparo con algo que en su audiencia a lo mejor a alguno le ha pasado. Por ejemplo, un cuadro endocrino de una alteración de la tiroides, como puede ser el hipotiroidismo, puede generar un cuadro depresivo, pero que no se trata la depresión con antidepresivos o con psicoterapia, sino que se trata con hormona tiroidea. Así que es muy importante lo que dijo. Las personas tienen que, cuando tienen algún malestar psicológico, algún síntoma, tienen que concurrir al médico especialista para que les den un buen diagnóstico y una orientación terapéutica. No ir directamente a hacer, por ejemplo, psicoterapia o a tomar un antidepresivo, sino un buen diagnóstico. Uh-huh.
yo estuve leyendo bastante sobre esto y me quedé impactado con la cifra, que para 2030 los problemas de salud mental van a ser la principal causa de discapacidad en el mundo. Y no falta tanto, primero. Y también que los trastornos mentales es la cifra mayor a la del cáncer. Sí, sí, totalmente. Por eso es que ha estado siempre muy oculto por el tema del prejuicio y el estigma. Que Ujú. eso, por eso es tan importante, yo le agradezco el llamado y a sus colegas, los periodistas y los comunicadores, porque justamente está tan oculto el tema por el prejuicio y por el estigma que eso genera y la discriminación, que está como subdiagnosticado y subtratado. Pero ya se sabe, y más con la pandemia, que puso el tema sobre el tapete, en todo el mundo, no es en la Argentina, esto ya es algo totalmente prevalente para toda la población mundial, los problemas que tiene que ver con la pérdida de la salud mental. ¿Qué enfermedades derivan en en estos problemas de salud mental eh, y que se van agravando? Por ejemplo, uno dice: "Mira, la pandemia me trajo un montón de trastornos mentales". Otros dirán: bueno, en mi casa hay antecedentes de gente que lamentablemente a lo largo de su vida o en los últimos años de su vida padecen trastornos mentales. Le debemos poner especialmente foco a lo genético, a cómo vivimos, a cómo nos relacionamos, a qué cosas nos están pasando en el día a día, qué sanamente podemos hacer por nosotros mismos para mirar cómo vivimos, qué hacemos y también cómo podemos mejorar cualquier aspecto. Los factores que usted enunció son tal cual los que corresponden. Las cuestiones que están vinculadas con las crisis sociales, las crisis económicas, las cuestiones genéticas, la educación, la crianza, las cuestiones familiares, los vínculos, todo ese combo es favorecedor de alteraciones. Obviamente tiene que haber una predisposición, por eso muy bien cuando usted dijo, lo genético también influye. Nada de eso es determinante, pero sí son factores predisponentes y de riesgo. Y bueno, una de las cosas fundamentales, si uno lo tuviera que plantear desde el punto de vista de política sanitaria, es claramente que una sociedad como la nuestra está muy golpeada por las crisis, digamos, lustro tras lustro, década tras década, más allá de los colores políticos de cada gobierno, no venimos bien, venimos con muchas situaciones, estamos con más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza, muchos chicos que no tienen la alimentación que deberían tener, la educación que deberían tener, el acceso a la salud, todo eso nos hace una sociedad muy vulnerable y esto, si bien ha entrado en la agenda de los políticos y de los funcionarios a partir de la pandemia, es algo que tiene que tomarse como una política de Estado a largo plazo, gane quien gane en las próximas elecciones. Esto tiene que ser algo que es algo muy importante para toda la comunidad en su conjunto. Ricardo, hablando de esto que usted está enunciando y que me parece súper importante, muchas personas dicen: y la verdad que se vive tan mal que cómo no se va a poner así, mirá lo que le pasó a raíz de esta sucesión de desgracias y además del contexto en el que se vive. Y por el contrario, muchos dicen: mirá, toda la vida tuvo una vida holgada o tiene una vida holgada, no sé de qué se tiene que preocupar y mirá cómo padece este trastorno mental. Y después Es que el es una médico, claro, claro, claro. y después hay una devolución, y con esto le completo, hay una devolución por parte de la persona que esto lo viví hace muy poquito tiempo con un amigo que me decía esto, y yo le pregunté: pero independientemente de tener una holgura económica, ¿realmente tenía mucha empatía y se hacía mucha mala sangre o se hacía mucho cargo de cómo se vive? Porque uno habla con personas de diferentes, en mi caso, de todas clases sociales, y hay quienes tienen más o menos empatía, no importa, pero algunos realmente se hacen un cargo y una carne tan profunda y tienen un malestar tan grande de cómo se vive y el futuro que le dejamos a nuestros nietos o a nuestros hijos, que eso quizás también es un factor que los termina enfermando. Sí, sí, eso habla de la sensibilidad y la susceptibilidad de la persona. Claro. Pero lo que sí es importante y hay que decir es que no todas las personas que son sensibles o son susceptibles, por eso tienen vulnerabilidad para la depresión. Es decir, Claro. aparte de todas esas circunstancias de la vida y de la personalidad que sea más empática o más solidaria incluso,
eso no necesariamente lo lleva a tener un riesgo de padecer depresión. Como que hay un componente genético que se está estudiando, no se ha determinado bien cuál es, pero eso puede influir. Y el hecho es el hecho de este ejemplo que pasó hace unos días con Alejandro Sanz, que es una persona exitosa, que le ha ido muy bien, que económicamente está bien y sin embargo puede padecer depresión. Y es importante que haya sido tan valiente de poderlo expresar, porque de esta manera también genera algo muy importante en esta información que le da a la sociedad, como que a cualquiera le puede pasar. No hay que tener nada en especial, sino que alguien que le va muy bien, que no tiene problemas de familia, que no tiene problemas económicos, también se puede enfermar de depresión. Y le doy un ejemplo concreto. Alguien, porque es una enfermedad del cerebro, alguien que está muy bien económicamente también se puede enfermar de hipertensión o de diabetes. Tal cual. Y la enfermedad del cerebro es exactamente lo mismo. Tenemos una predisposición, tenemos algunas circunstancias que pueden ser desencadenantes, precipitantes o factores de riesgo y nos enfermamos. Tratamientos. Tratamiento, lo primero que hay que ver, como usted muy bien dijo, primero el diagnóstico. Según el diagnóstico, si es un trastorno depresivo primario, como decimos, es una depresión primaria psicológica, psiquiátrica, el tratamiento inicial siempre es la psicoterapia. Muchas personas mejoran con una psicoterapia específica para la depresión, ¿no? Como es la psicoterapia, por ejemplo, cognitivo-conductual. Y después, bueno, hay tratamientos muy específicos cuando hay una alteración en el metabolismo del cerebro, como decimos. Ustedes habrán escuchado hablar de la serotonina, la noradrenalina. Bueno, ahí se utilizan algunas moléculas que son muy eficaces, son tratamientos que restablecen ese equilibrio en el sistema nervioso central, que son algunos de los llamados antidepresivos. Y estos antidepresivos son de por vida, se pueden ir atenuando, se sacan Totalmente, y luego... mire, justamente, no, es algo que se utiliza puntualmente, depende del caso por caso, a veces son tratamientos bastante cortos, que duran algunos meses, y la persona se restablece y vuelve a la normalidad, depende mucho del caso a caso. También a veces hay personas que tienen recaídas. Pero lo bueno de esto, y es importante que la gente lo sepa, es que no produce adicción, no produce tolerancia, no produce dependencia. Entonces es algo que se puede manejar muy bien bajo un buen control con un médico especialista. Tal cual. La última. ¿La familia cómo acompaña? Y la familia es muy importante para todos, los seres queridos, los amigos. Nosotros vivimos en comunidad y es tan importante el amor y la solidaridad entre nosotros que esto hace que sea justamente un eje para estar mejor. Por eso que uno apela a tener una sociedad mejor, apoyarnos entre todos, más allá de las diferencias que pueda haber, ahora estamos en tiempo de elecciones, más allá de eso tenemos que hacer una sociedad mejor y para eso tenemos que ejemplificarlo en la solidaridad, que empieza en la familia, la comprensión, el estar al lado, poder ayudar y colaborar. Ahí está. Le agradezco infinitamente, Ricardo, que me haya atendido por estos conceptos tan claros y que nos haya ampliado el horizonte. Y aparte de haber dejado este concepto tan claro y tan importante, a cualquiera le puede pasar. Y hay que estar muy atentos a cómo vivimos, cómo absorbemos, cómo decimos y también cuando uno consulte al médico, ¿por qué no hacer un diagnóstico bien profundo para prevenir ante todo cualquier cosa? Bueno, muy amable, muchas gracias y saludos a toda su audiencia. Igualmente. El doctor Ricardo Corral, médico psiquiatra y forense, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatrías y jefe de docencia e investigación del Hospital José Borda.